Aleluya. Del 12 al 20. Después vamos a continuar leyendo, tenemos varias lecturas. Estando en el mismo Génesis 26, sí, vamos a un parando y un patrón le vamos a dar esa lectura, a otra que por Génesis 26, del 12 al 20. ¿Verdad que sí? Qué bueno y maravilloso. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra de Dios será leída en el nombre de Dios. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te ha hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y lo llamó por los nombres que su padre le había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Isec, porque habían altercado con él. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Esta lectura, esta enseñanza nos da una muy buena enseñanza en estos tiempos. Pues estamos hablando de un hombre bendecido por Dios, pero no se dejó nunca provocar de nadie. Tuvo una situación, quizá en una época muy joven, que luego la vamos a ver ahorita, pero supo mantener la humildad y supo evitar el conflicto. Algo en estos tiempos no, es muy común vivir en conflicto. Cuando vivimos en conflicto con alguien, vivimos en conflicto con nosotros mismos. Hoy en día pocas personas están viviendo en la tranquilidad de saber que viven una vida tranquila y que no permiten que le estén llegando cosas. Recuerda que todo lo que llega a tu cabeza y cobra mucha vida, comienza a controlar tu vida. Y eso tenemos que aprenderlo. De esta historia o relato, una de las cosas que me ha llamado la atención es cómo este hombre sabía moverse, aún teniendo su derecho, aún siendo propietario, cómo sabía ceder. Y eso tenemos que aprenderlo mucho en estos tiempos. Por ejemplo, y sembró, ¿qué él sembró? Mucho fruto en la tierra. Una tierra que ayer no daba. Porque los pozos que hubiera creado su padre Abraham hubieran sido llenados de tierra. Y se convirtió en tierra muy seca. Te dirá que tiene que ver un pozo. ¿Sí? Los pozos es como agua profunda y esa misma agua va alimentando la tierra. Si tú la llenas de tierra, la vas a secar, a pesar de las profundidades. Y él sembró río.
Y la tierra comenzó a crecer 100 por uno, dice la palabra de Dios. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció. Cuando dice engrandecer, no es ego, es orgullo, no. Engrandecer es de riqueza. En ese momento solo queda ser grande, que por eso es que todavía mucha gente usa la palabra cuando yo sea grande. Cuando sea grande, en ese tiempo era poder, riqueza. Todavía hoy se dice que alguien cuando va a crecer mucho, fulano es grande. Porque es un término que se usa para las personas que han progresado. Él progresó. Pero él progresó haciéndose resuelto al cabo, al chisme. Y si leemos esa lectura completa, usted se va a dar cuenta que hubo muchas situaciones en contra de él y en contra de los hombres y mujeres que lo acompañan. Y él no se alteraba tan fácil como nosotros, muchas veces. Él no dejaba que las circunstancias lo influyan hasta tal punto de no poder controlarse. Por eso siempre he insistido que el temperamento puede ser un gran obstáculo en estos caminos. Almacenar muchas situaciones en nuestra cabeza, llenarnos de ira con mucha facilidad, siempre va a ser un impedimento en que el Señor pueda hacer lo que quiera hacer con nosotros. Y más en estos tiempos, donde todo el mundo está acelerado, donde todo el mundo quiere hacer las cosas rápidas y a su forma, donde desde que tú no piensas como otro, ya tú tienes problemas. Cuando tú no actúas como el otro quiere, ya tú tienes problemas. Porque las personas no permiten ni que tú actúes diferente a ellos. Pero seguimos viendo. Y tuvo acto de qué? De ovejas. O sea, eso quiere decir grandes manadas, grandes cantidades. Es como hoy decir cabeza. Claro que hay tanta cabeza de vaca. Tuvo acto de vaca y muchas labranzas. ¿Y los filisteos qué hicieron? Tuvieron. Recuerda que era con ellos. Era en su tierra. Y aunque sus padres eran propietarios de mucho, ya todo eso se lo hubieran quitado. Él llegó y recuperó algo, pero no había recuperado el pozo todavía. Y un pozo donde que el ser humano se sufre del agua. Dicen que una persona puede durar más de 20 días sin comer y puede sobrevivir, pero sin tomar agua se dice que solo 3 días, al menos que no sea un propósito de Dios para vivir. Pero seguimos viendo. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en su día, los filisteos, lo que hicieron, lo habían llenado de qué? De tierra. Y dice el 16, entonces dijo, que recuerden quién era ese en esa época. Un rey. Ese era el rey. Abimelech. Ese era el rey. A Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. O sea, ya no cabía en ese grupo. Porque su progreso ya alteraba a otro. Gloria a Dios. Porque hay personas que tu progreso le enoja. Tu crecimiento le enfada. El que tú tengas una economía saludable, que tú vas con tu gente que le molesta eso. El que Dios te usa a ti más, aparentemente, porque cuando una vez que esa gente trabaja más, dedicado al Señor y tú no. Y eso enoja a muchas personas. Que la persona sonría, que iba feliz. Eso enoja a muchas personas. Y eso ha sido todo el tiempo. Miren, un rey, oye, es un rey. Viendo un pueblo preocupado, un pueblo que vivía bien, porque los cristianos en ese tiempo vivían bien. Eso era un pueblo propio. Y ellos estaban preocupados porque ellos estaban progresando. Y ya entendían que estaban progresando más que ellos.
¿Acaso alguno de los que estamos aquí no hemos enojado por el progreso de alguien? Será bueno que pasemos revista. Si no hemos enojado por el progreso de alguien, por el crecimiento de alguien, por el lucimiento de alguien, por la gracia de alguien. Sería una buena pregunta. Esas son de las preguntas que solo uno puede contestárselas en secreto. Porque en público no nos atrevemos a dar la respuesta correcta. Al menos que no sea favorable a nosotros. Es como, ¿tú eres mala gente? No. Que no me entienden mucha gente, es lo mismo al final. Que no me entienden, que me buscan la boca, lo mismo. Reconocen que eres mala gente. Nadie dice que eres mala gente. Pero una gente incómodo, como que todo le quilla, que todo le molesta, que todo le enoja, que todo, ¿qué? Simple. Entonces, ellos quisieron decir que ha progresado mucho, pero la palabra textualmente dice, sintieron envidia. ¿Por qué es lo que sintieron? Envidia. Por ejemplo, cuando alguien está creciendo y es una persona mala, y usted comienza a decir que no, porque uno tanto que le ora a Dios, tanto que le sirve, no, y esto malo para beber ron, como si eso envidia también. Tú lo decoras con que están haciendo el mal y tú el bien, con que es para beber y tú que tienes necesidad, pero al final, ¿qué tú estás haciendo? Simplemente está maquillando un poquito la envidia. Le pusiste colorete, le pusiste una cosita, pero al final no. Y explico que no existe envidia de la buena. Eso no existe en ninguna parte del mundo, más que en el lenguaje de nosotros los mexicanos para justificar que somos envidiosos. ¿De que tengo envidia? No hay envidia buena. Mala, buena, no. Hay una sola envidia y es mala. Así que ese término que usamos mucho, a ti que tengo envidia de la mala, de la buena, de la buena, y existe eso. Eso no existe en ninguna parte del mundo, más que en una palabra. La envidia siempre será y por lo tanto siempre será mala. Porque la envidia viene de querer algo que los demás tienen, algo que tú no quieres esperar y luchar por él. La envidia no tiene que ver ni con que tú estés mejor que yo. Como eso le fueron por ahí, el Chapo vivía en un tanque y Kiko era rico y envidiaba al Chapo. O sea que el problema no está en lo que tú tengas. O el Chapo vivía en un tanque, un huérfano tirado, como un perrito. ¿Y Kiko qué era? ¿Y Kiko qué hacía? Envidiaba. Porque hay gente que le molesta. Tú tranquila. Si tú eres de lo que te molesta la tranquilidad de otro, relájate y coopera. Pero seguimos bien. ¿Qué es el 17? Isaac se fue allí, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. ¿Y qué hizo? Y volvió. Lo botan de allí. Él no peleó. Usted dirá, ¿por qué él no peleó? ¿Por qué él no reclamó? Si su padre tenía esa tierra primero. Porque él sabía lo que Dios le hubiera prometido a su padre Abraham. ¿Cuántas cosas Dios nos prometió a nosotros? Para nuestra casa. Entonces, cuando tú tienes una promesa de Dios en tu vida, tú no tienes que estar peleando. Tú no tienes que estar reclamando. Tú no tienes que estar amargando. Tú no tienes que esperar el tiempo de lo que Dios dijo ya. Ahora, si Dios no te ha prometido nada, si tú no tienes ninguna promesa de Dios en tu vida, sí tienes derecho a amargarte a sufrir, porque Dios te está haciendo caso. Pero yo creo que todo el que está aquí tiene una promesa de Dios. Dios no ha prometido algo. No. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces lo sacan de una tierra, lo llevan a otro y después vuelven y lo sacan. ¿Qué dijimos allí? Que él era enriquecido. ¿Qué él tenía? Tierra sembrada. ¿Dónde él dejó esa tierra?
¿Se la llevó? No. Yo no me lo imagino a ellos con la mata de coco al hombro así. Él dejó todo. Él no entró en guerra y él tenía hombre. Y a veces nosotros nos enojamos porque alguien pasó y de repente nos paró un carro cerca de la casa de nosotros. En la calle, donde la calle es de libre acceso. Dice la ley de tránsito que la calle es área común. Es ilegal tú poner cualquier cosa en la calle y que para que no se parquee. En la calle simplemente tú no debes parquearte donde hay una puerta de marquesina porque eso quiere decir que es la entrada de un vehículo. Pero yo puedo pararme frente a tu casa. ¿Quién dijo que no? Las calles y los callejones son áreas comunes. Pero esto era propiedad de él. Y él lo abandonó. ¿Por qué? Porque no iba a entrar en el conflicto. Porque él sabía que donde quiera que él esté, Dios lo iba a proveer. Porque tiene una promesa de Dios. ¿Qué Dios le prometió a Abraham? Pues era un hombre. ¿Y qué él era? ¿Hijo de quién? Esa promesa estaba ahí en la veía. Pero si usted chequea, se da cuenta de algo. ¿Quién comparte la lectura del 18? Amén. Vamos a prestar atención, porque yo me gusta que seamos un poco participativos. Y volvió a abrir Isaac los pozos del agua que habían abierto en los días de Abraham sus padres, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por su Diciendo que el agua. por eso llamó ¿Y qué él hizo? el nombre Se fue a su otro pozo. ¿Me está entendiendo? Él no discutió. Porque es que como tú estás bajo una promesa de bienestar que Dios te prometió que tú ibas a estar bien donde quiera que estés, que tú ibas a ser progresado, que tú ibas a ser bendecido. Porque hay que vivir conflicto. ¿Qué él hizo? Se siguió moviendo. Se movió de nuevo. ¿Y qué hizo? Otro pozo. Ahí ya no lo mueve todavía. Ahí no venga con la teoría de que no, que la palabra dice que no debemos que hagan casa en nuestra cabeza. Eso lo hace casi siempre el texto bíblico usando chismoso. Para agarrarse de ahí. Ese texto bíblico es uno de los textos bíblicos favoritos del que le gusta chismear. Que los pájaros no hagan casa, nidos en mi cabeza. Y siempre eso como que se dice con una contentura, ¿no? Porque la palabra no dice lo que no dejemos. A él no estaban haciendo casa, no estaban haciendo edificio. Guay. El primer plano de algo que se lo hicieron a él en la cabeza. Y se manejó como paciente y tranquilo. ¿Por qué? Porque él sabía que él iba a ser prosperado en cualquier lugar. Gloria a Dios. Y que él y su casa siempre van a tener el pan. Y siempre van a tener la salud. Vuelve de nuevo, hicieron lo mismo. ¿Qué él hizo? Siguió haciendo. Se fue. Otro pozo más. También riñeron sobre él y llamó su nombre Sina. ¿Estás entendiendo? Porque Isaac caminaba sobre la promesa de Dios en su vida. Ahora la pregunta es, ¿tú caminas por encima de la promesa de Dios en tu vida? Ciegamente. Dios te ha prometido que estará contigo y tú has creído que Él está contigo. Tú no tomas decisiones que entorpezcan lo que ya Dios decidió contigo. ¿Qué hacemos? Nos estamos distrayendo mirando a nosotros y no estamos mirando lo que Dios nos está mandando a hacer. Nos estamos complicando la vida, pero él estaba claro de lo que Dios hubiera prometido para él. Ahora, seguimos preguntando. Pregunta con respuesta y pregunta sin respuesta. ¿Tú estás claro de lo que Dios ha prometido a tu vida?
Comenzando, Dios no dice la palabra que estaría con nosotros siempre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué afanar? La palabra dice que tu casa y nuestra casa y yo serviremos a quién. Vamos a descansar. Pero vamos a hacer lo que nos toca hacer. Porque siempre queremos hacer lo que no nos toca. Dios dijo que yo no iba a estar sola. Que yo no iba a estar solo. Y salimos a recoger cualquier cosa porque Dios dijo que no íbamos a estar solos. Él dijo que no iba a estar solo, pero espera que te dé lo que la compañía. Dios te iba a suplir. Tú quieres coger cualquier empleo sin primero orar, si es lo que Dios te quiere dar. Que yo tendré mucha gente y voy haciendo cosas para comprar la gente. Sí, porque hay gente que tiene mucha gente porque lo compran. Usted era como así, como todos sabemos. Hay gente que vive en esto, anunciando, tratando de no tienen ni personalidad, porque quieren parecerse a todo el mundo para que todo el mundo esté contento con ellos. Eso se llama comprar, porque comprar amistades no es con dinero, nada más. Hay personas que escuchan la música que al amigo le gusta, comen lo que el amigo le gusta, y van a sitios que ni le gusta ir porque los amigos le gustan ir. Y visten ropa que nunca le ha gustado, pero como está la moda y mi amigo dice que yo tengo que ponerme a la moda, se ponen dique a la moda, pero al estilo de quién? De quien ellos siempre quieren complacer. Complacemos a todo el mundo, pero no complacemos a Cristo. Vivimos para complacer a todo el mundo, porque nosotros somos buena gente, somos dulces, somos decentes, somos cariñosos, somos aplicados. Pero ¿por qué no usan toda esa energía para agradar a Dios? No, porque es que ese es mi amigo. Está bien, ama a tu amigo, ama a tu familiar, pero ¿y cuándo va a dedicar toda esa fuerza para servirle a Dios? Porque también es otro punto que tenemos que ver, ¿verdad que sí? Dice el 23, y de allí subió ¿a dónde? A Berseba. Y dice el 24. Y se apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. O sea, él estaba actuando y el Señor se había presentado a él. ¿Y en qué estaba caminando? En base ya a esa promesa. En base a esa promesa. Entonces nosotros, si agradamos a Dios, en nosotros hay una promesa que va a abarcar toda nuestra generación. Pero tenemos que hacerlo con fe, creyendo. Amén. Y aún no estando nosotros mañana, nuestra familia va a ser bendecida. Pero si lo hacemos creyéndole a Dios y no dejándonos provocar por las circunstancias, por el entorno, o porque nuestro gusto queremos imponerlo sobre los gustos de Dios, sobre las escogencias de Dios, sobre las decisiones de Dios. No hay forma de vivir la vida a tu manera sin agradar, y no va a agradar a Dios. De tú agradar a Dios mientras tú vivas tu vida a tu manera. La vida no se vive de otra manera, es la manera de Dios. Primer error de cualquier persona creyente en Dios es vivir su vida a su manera. A su manera. La vida, nosotros somos diseñados para vivir la vida de nuestra manera. Y a la manera de Dios, por eso nos manda a ser imitadores de quién? Los imitadores no viven a su manera. Modelan la manera de quién. ¿Estamos entendiendo? Si tú vas a cantar con Adrián Romero, desde que tú cantes, tú no tienes que decir yo soy Adrián Romero, tiene la gente que notar que tú cantas como Adrián Romero. De lo contrario, tú no lo estás imitando. Entonces tú no puedes imitar a Adrián Romero cantando a tu manera, a tu forma, porque no lo va a imitar. Entonces tú no puedes ser servidor de Cristo viviendo la vida a tu manera, actuando a tu manera, tomando tus propias decisiones sin tomar en cuenta
el plan de Dios en tu vida, porque al final te va a ir alejando de Dios. Entonces, muchas situaciones que a nosotros nos pasan son consecuencias de lo que nosotros ya hemos decidido hacer y estamos haciendo. ¿Se va a entender? Entonces, la palabra nos manda a ser imitadores de quién? De Cristo. Y la palabra nos manda a tener paciencia cuando el Señor nos da una palabra. Paciencia porque tú no sabes el tiempo. ¿Y qué tenía este hijo de Abraham? Paciencia. Porque él sabía lo que Dios le había prometido a su padre. Y él era parte de esa promesa. Él era parte de esta promesa. Ahora, Dios tiene o no una promesa con nosotros. Amén. El que crea que Dios tiene una promesa con él, que levante la mano. Entonces, porque eso no es tan difícil dejar que las cosas las resuelva Dios y solo hacer lo que nos toca como tarea. Porque no es tan difícil. Dormir en medio de una situación. No ofender y vivir enojado, aburrido, un buen dominicano, desde que nos pasa cualquier cosa. Porque en vez de ser portadores de fe, somos portadores de boche y de mal genio. ¿Qué? Pero mira la parte de abajo del 24. Y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Nosotros podemos ser en nuestra familia que Dios haga una promesa con nosotros como hizo con Abraham. Porque eso no es exclusivo de Abraham, es exclusivo de las personas que han dedicado su vida a Dios, creyéndole a Dios. Abraham era el padre de qué? Entonces, su fe dejó esa siembra para toda su casa. Pero qué buen alumno fue el hijo. Quizás. ¿Por qué fue buen alumno? Porque él tuvo la paciencia de saber esperar y de saberse mover donde no podía estar y evitar el conflicto. Porque uno tiene que una vez modelar a Cristo hasta para predicar. Cuando yo comenzó a tratar conmigo esta mañana este mensaje, llegó a mi memoria algo. En estos días, el tinaco lo desconectaron.